esto ya es la práctica que sigue, que sería la práctica 4. ¿Está bien? Entonces, estuvieron viendo, ustedes ya lo empezaron en la teórica, pero bueno. De Markov. Tengo que subir la guía. Después la subo, así ya la tienen. Qué torpe. Entonces, los procesos de Markov, ahora lo que se va a estudiar son ciertos procesos que tienen evolución discreta en el tiempo. Entonces pensamos, bueno, en tiempo 1, en tiempo 2, el tiempo no lo pensamos de manera continua. Y lo que tienen estos procesos es que tenés distintos tipos de estados, no sé, un estado 1, tu población está en un estado 2 y un estado 3, y la probabilidad de ir de acá para acá, de que estos individuos vayan para este lado, o que si estás en cierto estado te pases a otro, es aleatoria. Puedes quedarte en tu lugar, o puedes ir moviéndote. ¿Sí? Las flechitas indican, o sea, si yo acá le pongo la probabilidad de que tengo estado 1, estado 2 o estado 3, y lo que digo, tengo esta flechita, es cuál es la probabilidad de que si estoy en el estado 2, vuelva a seguir estando, en el tiempo siguiente esté en el estado 2, y no sé, 0.5. Con probabilidad 1/2, me quedo ahí. ¿Está bien? Entonces, uno se pregunta cómo evoluciona un proceso. Yo tengo cierta cantidad en este estado, cierta en este y cierta en este, y mi proceso en el tiempo siguiente se va moviendo, y yo quiero ver cómo evoluciona este proceso. Cómo se va moviendo. Entonces, uno va a tener P, que es la matriz de transición, ¿sí? Cualquier cosa, frénenme y pregunten, no esperen hasta el final. P, que es la matriz de transición. Una pregunta. ¿Sí? ¿Es Markov si no está terminado el ciclo? ¿En qué sentido? Porque, no sé, yo había entendido que era Markov cuando era cíclico y... No, como que todos con todos. Claro, yo había No, entendido eso, por eso no sabía. no necesariamente. Ah, ok. Gracias. No, no. Es más, hay ejemplos en la guía de así. Bueno, yo tengo una cierta matriz de transición que me dice, con esta matriz voy a saber cómo evoluciona mi sistema. El pi0, que es un vector, es el estado inicial, donde empiezo. Y para ir al siguiente estado, en tiempo 1, es al estado anterior, lo multiplico por la matriz P. ¿Sí? Es como súper teórico, acá no estoy diciendo nada, tengo una matriz de transición y lo único que estoy diciendo es que si empiezo con un vector inicial de estados, el siguiente estado lo voy a obtener, al estado anterior lo multiplico por T, y así siguiendo. En general, bueno, si hago el estado 2 es P por el estado anterior, pero el estado pi1 es P, el pi1 era P por P0, pi0, perdón. Así que esto me queda P al cuadrado por pi, siempre termino con el estado inicial, o sea, si yo quisiera el estado n, va a ser P por el estado anterior. Pero este estado anterior es P por el anterior, hasta que si seguís haciendo esta cuentita, te queda P a la n por el estado inicial. Entonces, si yo quiero el estado enésimo, es la matriz P elevada a la n por el estado inicial. El tema es que elevar una matriz a la n es como muy molesto. En general, no te vas a poner a elevar una matriz a la n, porque si la matriz no tiene muchos ceros o depende de cómo esté escrita, es molesto de elevar matrices. Entonces, estos pies, voy a borrar esto. Entonces, lo que cumple es los vectores de estado va a ser, tiene coordenadas
Depende de la cantidad de estados que tenga, la probabilidad de estar en el estado 1, la probabilidad de estar en el estado 2, hasta la probabilidad de estar en el estado de, ¿sí? Y pi sub j, lo que decía, es la probabilidad de que el sistema... Ay, necesito borrar, así no me mancho. Extraño tanto el pizarrón y la tiza. La probabilidad de que el sistema se encuentre en el estado J. Ese es el vector de probabilidades pi. Y lo que tiene que cumplir es que su suma, pi1 más la probabilidad de estar en el estado 1 más en el estado 2 más la probabilidad de estar en el estado D, tiene que sumar 1. ¿Sí? Si estoy en el tiempo inicial, el primer vector es, bueno, la probabilidad de estar, miro todas las probabilidades, la suma de todas las probabilidades, en algún lado tengo que estar, entonces la suma de todas las probabilidades me tiene que dar 1. Y después, una definición, porque así empieza el primer ejercicio de la práctica. P es una matriz, la matriz esta de transición. P es una matriz de Markov. Sí, solo sí. El elemento de P sub i j es me miro la fila I, la columna J, es el elemento, miro que es elemento de P. ¿Sí? Todos los elementos, con esto estoy diciendo que todos los elementos de P tienen que ser mayores o iguales que 0. Ningún elemento de tu matriz P puede ser negativo. Y además, lo que tiene que cumplir es que P sub i P1J más P2J más, ahora lo escribo con palabras, P de J tiene que dar 1. Esto primero me dice que todos los elementos de mi matriz de P, todos los numeritos tienen que ser mayores o iguales que 0. Y esta segunda condición de la que tiene que cumplir la matriz de Markov, para hacer una matriz de Markov, es que la suma de los elementos de cada columna es igual a 1. Esto segundo de acá lo que dice es que la suma de los elementos de cada columna suman 1. Y el primer ejercicio de la I es como súper simple, es determinar cuáles matrices son de Markov. Bueno, si todos los elementos de tu matriz son mayores o iguales que 0, y las columnas todas suman 1, es de Markov, y si no, no. Y después, bueno, en el apunte de Tico, ya lo deben haber visto también con Tico, es que hay un montón de propiedades que cumplen estas matrices. Que, o sea, yo me las copié todas del apunte, y cuando suba el PDF de la clase de hoy están todas ahí resumidas por si quieren tener un resumen de todas las propiedades que se tienen que saber. Sería como si estuviera volviendo el tiempo. Ay, me hiciste reír. No califica como matriz de Markov, no tiene sentido. Sí, no. Una pregunta. Sí. Si vos tenés que los elementos P sub i j tienen que ser mayor que 0 y los de cada columna suman 1, ¿significa que también tiene que ser menor que 1 o menor o igual que 1? Claro, exactamente. Si todos son mayores o iguales que 0 y además tienen que sumar 1, entonces todos son menores o iguales que 1. Exactamente. Ok, gracias. Porque son probabilidades, ¿sí? Bueno, sí, es. Bueno, entonces, no sé, si P es una matriz de Markov y lambda, y ahí se tienen que acordar todo lo que vieron de Mate 1, de autovalores y autovectores.
Bueno, porque ahora lo vamos a volver a usar. Todos los autovalores de la matriz de Markov tienen módulo menor o igual que 1. 1 siempre es un autovalor de la matriz de Markov. ¿Qué más? Siempre existe un... ahí está. Siempre existe un estado de equilibrio. ¿Sí? Todo eso se los dejo escrito en el PDF, pero no tiene sentido copiar por copiar. Es como volver a copiar lo que ya vieron. Entonces, uno definimos dos cositas más y ya hago un ejemplo. P sub D es el conjunto de todos los estados R a la D más, o sea, todos tienen todos elementos positivos, y D es la cantidad de estados, tal que esto sería un vector, y estos son los elementitos del vector pi1 más pi sub 2 más pi sub D, esto tendría que estar escrito en negrita, lo pongo en rojo para que es un vector, el vector pi, y estos son todos los elementos del vector. Si estoy en RD, está mi vector pi, es pi1, pi2, hasta pi sub d. Lo que dice esto es que la suma de todos, si sumo las coordenadas, me tiene que dar 1. ¿Sí? Y este se llama conjunto de estados. P sub d se llama conjunto de estados. O sea que los estados de tu proceso de Markov siempre caen acá adentro. Tienen que cumplir, si es un estado, tiene que cumplir que cuando sumo las coordenadas me da 1. ¿Sí? Eso va a pasar, no es que no tiene que pasar, pero si en algún momento escribo P sub D es por esto. Bueno, entonces, lo último, anteúltimo, bueno, o último. No, dos cositas más defino. Un estado pi estrella, alguien del conjunto de estados, es un estado de equilibrio si pasa ¿qué? Sí, yo tengo mi estado pi estrella, que yo digo que es un estado de equilibrio. ¿Sí? Para ir al estado siguiente, tengo un cierto estado. Para ir al estado siguiente le tengo que aplicar P. Aplico matriz por vector y eso me da el estado siguiente. Bueno, si el estado siguiente me vuelve a dar pi estrella es porque estoy en un equilibrio. Si le vuelvo a aplicar P, vuelvo a caer, o sea, donde estoy no me muevo. Eso es un estado de equilibrio, que si empezás ahí, no te moves. ¿Se acuerdan como cuando veían las ecuaciones diferenciales en estado de equilibrio? Era una solución de un sistema, si cuando si tu condición inicial empezaba en ese punto de equilibrio, tu sistema evolucionaba siempre quedándose ahí quieto. Bueno, acá es lo mismo, pero con tiempos discretos. Si vos tenés un estado y le aplicás P para que evolucione al siguiente, el siguiente vuelve a dar el mismo. Bueno, eso es un estado de equilibrio. Y después, como una observación, algo que uno tiene que tener presente, es que como otra cosita. ¿Qué significa que un estado de equilibrio? Esto sería un vector y esto es una matriz. Si una matriz por un vector me vuelve a dar el mismo vector, y estoy hablando de autovalores, ¿qué autovalor tiene asociado este autovector? Si hago P por vector y me vuelve a dar el vector, ¿cuál es el autovalor asociado a este autovector? 1, perfecto. Entonces, justamente, el estado de equilibrio va a ser el autovector asociado al autovalor 1. El tema es que pueden haber, como lambda igual a 1, puede ser
Yo ya sé que 1, por las cosas teóricas, por lo que vieron en la teórica, 1 siempre es autovalor de la matriz de Markov. Pero 1 puede ser autovalor múltiple. O sea, multiplicidad más grande que 1. Entonces, si tiene multiplicidad más grande que 1, tiene asociado un único, el autovalor 1 tiene asociado más de un autovector. Entonces, como este puede ser autovalor múltiple, entonces el sistema puede tener varios estados de equilibrio, varios equilibrios, así escribo más corto, varios equilibrios distintos entre sí. ¿Está bien? Bueno, después lo otro que vieron es, ¿qué me queda? Estado límite y ya 2 ejemplos. Lo otro que ustedes vieron, hasta ahí, ¿alguna duda, algo? Esas serían las soluciones que van a ser cíclicas. Esas son las que cuando evolucionan quedan en sí mismos. ¿Qué sería cíclico para vos? Porque no, porque también pueden ser una solución que pase del estado 1 al estado 2, del 2, y va siendo, suponete que tienes solo 2 estados, y que va girando entre varios estados. Esta es la que, donde vos tenés tus distintos estados, metés ciertos, o sea, en un cierto momento en el tiempo, en un estado, perdón, a todos les estoy diciendo estado. Vos tenés distintas posibilidades, ¿no? Donde podés estar. Bueno, suponete que inicialmente distribuís las cosas así, acá, acá y acá. Esto va a ser un equilibrio si cuando yo hago evolucionar el sistema, en el paso siguiente vuelven a estar todos igual, y vuelven a estar todos igual, y vuelven a estar todos en el mismo. No se mueven. No es un equilibrio, digo, pasas de un equilibrio a otro. No, no necesariamente, Franco. Bien, para, otra cosa. ¿Podrías explicar lo último de la observación de vuelta? Sí. O sea, un equilibrio es, si tu vector de estado te dice, bueno, tenés que, tu sistema es algo de este estilo, ¿no? Con las flechas que los una, lo que sea. Pero te dice, bueno, el vector de estados, el pi0, te va a decir dónde ubicarlos. Los ubico por acá, por acá, por acá y por acá. ¿Sí? Suponete que estás con una población. Esto va a ser un equilibrio si el pi1, o sea, yo hago evolucionarlo uno más, y miro y obtengo exactamente lo mismo. O sea que esto vuelve a darme pi0. Bueno, si lo vuelvo a hacer evolucionar al estado 2, miro y me vuelve a dar lo mismo. No cambia nada. Eso es un equilibrio, que no cambia. Otra cosa es un estado límite, cuando tendés al equilibrio. Eso es otra cosa. Y ahí va. Explique esto. Lo que yo digo es que la matriz de Markov, un equilibrio tiene que cumplir esto. Que cuando lo hago evolución, si estoy con este estado, le aplico la matriz para ir al siguiente estado de mi sistema, y llego a lo mismo. No cambió nada. Entonces yo lo que digo es, esto significa que P por el vector es lo mismo que 1 por el vector. Esto significa que este de acá, un equilibrio es un autovector asociado al autovalor 1. El equilibrio es un autovector asociado al autovalor 1. ¿Sí? Ahí va, ahí los leo. Entonces, lo que yo digo es que si para encontrar mi equilibrio busco el autovector asociado al autovalor 1, bueno,
tengo mi autovalor 1, que siempre es autovalor de P, P siempre tiene a 1 como autovalor, pero puede ser que 1 sea autovalor múltiple. Entonces, si es autovalor múltiple, si lambda igual a 1 es un autovalor múltiple, entonces tiene asociado más de un autovector, por lo menos 2. Entonces, ¿cuál es el equilibrio? ¿Este o este? Bueno, justamente, si tu autovalor es múltiple, tiene asociados varios equilibrios. Entonces, tu sistema puede tener más de un equilibrio. Y un equilibrio significa, si yo empiezo con acá, me mantengo acá. Si empiezo con esta distribución, me mantengo siempre con esta distribución y nada cambia, en ningún paso. ¿El sistema va a ser un equilibrio u otro dependiendo de dónde partís? Sí, todo eso lo vamos a ver ahora en este ejemplo, no en el otro. ¿Está claro? Acá lo que estoy diciendo con la observación es que puedo tener más de un equilibrio. Ahora uno se pregunta, bueno, ¿hacia dónde evoluciona el sistema? Después, el equilibrio es eso. Si empiezo en el equilibrio, no me muevo en ningún paso, nunca. Siempre te quedas ahí. Otra cosa es el estado límite. El estado límite, tengo un estado inicial que está en el conjunto de estados. Entonces decimos que pi estrella es un estado límite del sistema, ¿sí? Cuando hago el límite de t tendiendo a más infinito esto me dice que si vos empezás con un estado inicial y lo haces evolucionar, le aplicás P, tu sistema va a tender, y esto no tiene por qué existir siempre este límite, pero lo que dice es, bueno, vamos a decir que esto es un estado límite, el pi estrella es un estado límite. Si cuando vos empezás inicialmente en este, te vas a pi 1, después va al siguiente estado, y así siguiendo, seguís con todos tus estados, el estado enésimo, y así seguís, y seguís, y seguís, lo que vas a hacer es que en realidad vas a estar tendiendo el límite, ¿no? A un estado, como que tus estados van a tender, tu vector va a tender a un vector fijo. Y sí va a depender del vector inicial, en general. ¿Sí? Este límite puede no existir. ¿Sí? Esto puede no existir. Y seguro, eso, un ejemplo, no existe, cuando no existe, seguro lo ven la vez que viene. No creo que yo llegue a eso hoy. Entonces, esto ya está. Ahora, lo que pasa es que otra observación es, si este límite existe, si ustedes lo hacen evolucionar y ven que tiende a un vector, o sería, en R sería un número, en RD sería un vector, si este límite existe y les da un cierto vectorcito, entonces eso que les dio es un equilibrio. ¿Sí? Si existe, si este límite existe, entonces el resultado de este límite es un estado de equilibrio. ¿Quedó claro eso? El tema es que no siempre va a existir, o sea que no siempre va a evolucionar hacia el equilibrio, pero si evoluciona y se estabiliza en un equilibrio. Bueno, si nadie pregunta, sigo. Entonces, sí. Entonces, si ese límite existe,
no me cierra entonces la diferencia entre estado límite del sistema, o sea, como que siempre que existe el límite debe ser un equilibrio, entonces, ¿cuándo lo llamaría estado límite y cuándo lo llamaría equilibrio? Si siempre existe Equilibrio el es límite. que este es pie estrella, lo haces evolucionar y te vuelve a dar pie estrella, lo haces evolucionar y te vuelve a dar pie estrella, y así siguiendo. Espera, borro esto. ¿Cuál es la diferencia? Ustedes vieron diagramas de fase, ¿no? En Mate 1. Sí. Sí, bien. Un equilibrio. Si vos empezás en tu equilibrio, te quedás ahí. Pero pueden haber soluciones, no sé, hay un montón, ¿no? De posibles casos, pero por ejemplo las que se enroscan. Cuando tenés autovalores complejos con parte real negativa, se enrosca, se enrosca, se enrosca y tiende al equilibrio. ¿Sí? Va a acercarse a este punto. No lo toca porque dos soluciones no se cortan. ¿Cuál es la diferencia entre esta y esta? O hagámoslo un ejemplo más fácil, sin que se enrosque, así se ve más fácil el dibujo. Este es el estado de equilibrio. Si empezás ahí con tu XY, La diferencia está en si empiezo o no empiezo en el equilibrio. exactamente. Entonces, si empezás ahí, te quedas ahí porque es un equilibrio. Ahora, hay soluciones que tienden al equilibrio. No sé, si empiezo por acá, hay solución. Si este equilibrio es atractor y estoy suficientemente cerca, esta se va acercando, va evolucionando y se va acercando a esta. Pero nunca la toca. Uno lo dibuja así, pero en realidad, para decir se está acercando, pero nunca la toca, porque dos soluciones no se cortan. ¿Está bien? Claro. Entonces, en el equilibrio es donde, si empecé ahí, no me moví, la evolución del sistema es quedarse completamente quieto, y estado límite es, me acerco a la quietud, sería. ¿Sí? Sí. Bueno. Ahí quedamos claro. Gracias. Bueno, entonces, ¿cómo busco el estado límite? Y para eso voy a buscar autovalores, autovectores y todo eso. Entonces, antes que eso, para que no se traben en el primer ejercicio y el segundo y el tercero, hagamos un ejemplo súper simple. Tengo P, que es 2 tercios, 7 tercios, 1/4, 3/4. Es la matriz de transición de un proceso de Markov. De un proceso de Markov. Pongo directo Markov. ¿Sí? Tengo esa matriz. Ahora, hay dos maneras de escribir un proceso de Markov, un proceso de este estilo, con su matriz de transición o a través del grafo, ¿no? Entonces, escribirlo en forma de grafo. Así sé cómo ir de uno a otro. Así sé leer las dos cosas. El ejercicio 1, creo que es el 1. Uno dice, determinar si las siguientes matrices son de Markov. Esta, todos los elementos. Sí. Hay preguntas en el chat sobre cómo está armada la matriz, creo. 7, sí. 7, ahí va. 3. Perdón, está mal. Ahí. Es 1 tercio, 2 tercios. Está. Vos decís acá. Este era el que estaba mal copiado. 1 tercio, 2 tercios. 7 tercios no tiene sentido porque tiene que sumar 1. Entonces, la anterior no era de Markov porque la columna no sumaba 1. Fíjense, ahora, ¿todos los elementos son mayores o iguales que 0? Sí. ¿Las columnas suman 1? Sí. Viene alguien y te lo dice, tu proceso cumple, esta es la matriz de transición. ¿Sí? Pero tiene que ser una matriz, si voy a hacer cosas de Markov, tiene que ser una matriz de Markov, claramente.
Entonces, si yo lo escribo en forma de grafo, ¿cuántos estados tengo? Tengo 2 estados, y la matriz se lee así. Esto es el estado 1, o el 1, el 2, 1, 2. Entonces tengo 1 y 2. Yo puedo ser parte del 1 o del 2. Son mis únicas 2 chances de ir hacia 1 o hacia 2, o quedarme en 1 o quedarme en 2. ¿Pero qué me dice esto? La probabilidad de estar en el lugar 1 y quedarte en el lugar 1 es 2/3. Entonces esto lo decimos así, con una flechita que vuelva al 1. Esto me queda 2/3. Del 1 irme al 2, la probabilidad es 1/3, así que de 1 irme a 2 es 1/3. Estoy yendo rápido porque creo que ustedes ya lo saben, pero si no, díganme. Frénenme. Frénenme. Bueno, pero se lee en este sentido, de ir a 2, de estar en 2 e irme al 1, de estar en 2 e irme a 1, es 1/4. Y de estar en 2 y quedarme en 2 es 3/4. ¿Bien? Entonces, listo, ahí se terminó. Después, el ítem preguntas, mientras compro el ítem B. ¿No? Bueno, verificar que P es inversible. Y sabiendo que el estado 2, o sea, el vector de estados, yo tengo 2 estados, estado 1 o estado 2, o puede estar acá o puede estar acá. Y el vector de estados, plural, es el que me dice qué porcentaje en tiempo, después de hacerlo evolucionar 2 veces, qué porcentaje de la población está acá y qué porcentaje de la población está acá. Y si yo lo hago evolucionar 2 veces a mi sistema, me queda que la mitad de la población está acá y la mitad está acá. ¿Sí? Entonces vino alguien y dice que el vector de estados 2 es esto de acá. Y te pide calcular Pi1 y Pi0. El vector de estados 1 en tiempo 1 y el vector de estados en tiempo 0. Eso es lo que necesito hacer. Entonces, ¿esto quedó claro? Bueno, borro. ¿Preguntas? Bien. El ítem A ya lo hicimos, el ítem B que dice verificar que P es inversible. P es inversible. Sí, solo sí, el determinante de P es distinto de 0. Bueno, y el determinante de P da distinto de 0. Lo pueden chequear. ¿Sí? Y después, la pregunta es, yo sé quién es Pi2, y mi pregunta es quién es Pi0 y Pi1. Ir para atrás. Bueno, Pi2 es P al cuadrado por Pi0. ¿Sí? Es lo que habíamos dicho antes. Pi n es P a la n por el estado inicial, el vector de estados inicial. Así que el vector de estados 2 es P al cuadrado por el vector inicial. Bueno, yo ya sé quién es un medio, y P al cuadrado la puedo calcular, es
la matriz 2/3, 1/3, Perdón, Ro, una preguntita. sí. Me perdí un poco dónde salió el pi cuadrado. Es para llegar hasta pi Perdón, el p cuadrado sale para llegar hasta pi 1, ¿no? ¿O por qué apareció ahí? Porque yo lo que digo es, a mí lo que me dicen es, sabiendo que es el estado 2 es esto, calcular los dos vectores de estados anteriores, ¿no? Y antes habíamos dicho que si vos evolucionás hacia adelante, esto pi0, bueno, es el que te dan. El pi1 es p por hacer evolucionar el anterior. El Sí. pi2 va a ser p por hacer evolucionar el estado 1. Claro, está bien, que era p por pi 0, Claro, así que entonces te queda p al cuadrado por p0. Pero, y Claro, siempre claro. va a ser, el estado enésimo es p a la n por pi0. Está bien, gracias. No de nada. Yo digo, este ya sé quién es porque me lo dicen, y y la relación entre pi2 y pi0 es esta así de acá. Bueno, entonces, como p es inversible, despejo de acá pi0 y listo, ¿sí? Si p es inversible, su matriz al cuadrado también es inversible, así que multiplico, esto sería p al cuadrado. Hago p al cuadrado, la inversa, por 1/2, y eso me da pi0. Y ahí lo encontré. Es simplemente hacer esta cuenta. Agarran p, la elevan al cuadrado, le calculan su inversa, multiplican por el vector este, que sería pi2, y me encuentro pi0. ¿Queda claro eso? ¿Sí o no? ¿O quién dice? Bien, uno que me dice que sí. Bien, gracias. Necesito como un feedback. Bueno, entonces, lo único que hice fue pasar esta matriz, o multiplicar ambos miembros por p cuadrado a la menos 1. Y multipliqué ambos miembros, y acá, esta es como pasarla por el otro lado. Y me queda esta. Bueno, entonces ya encontré quién es pi0. Hagan la cuenta, así hacemos un ejercicio más interesante. Y cuando encontré pi0, ¿cómo encuentro pi1? Bueno, pero pi1 es p por el anterior. Y yo acabo de encontrar quién es pi0. Entonces pi1 es, agarro el que recién encontré, y pi1 va a ser p por pi0. Y ya. Y acá encuentro, esto es para buscar, para calcular pi0. ¿Sí? De acá saco quién es, haciéndolo de recién, encuentro este. Y para encontrar, para calcular pi1. Ya tengo pi2, ya tengo pi0, y entonces pi1 va a ser p por pi0. Listo. Y pi0 es el que acabo de encontrar. No lo encontré, no hice ninguna cuenta, pero digo para que sepan cómo hacerlo. ¿Preguntas? ¿O pasamos a uno más divertido? ¿Listo? Bueno, lo que tiene... Sí. Perdón, puede ser medio tonta la pregunta, pero vos habías dicho que tipo elevar matrices a distintos exponentes era como algo engorroso, digamos. Y Por esto es una matriz de ahí, 2×2. Y lo hago acá y van a ver ok, otras maneras. Ahora, por eso digo listo. un ejemplo más interesante, que es lo que voy a hacer ahora. Sí, O sí. sea, acá que elevamos p al cuadrado, digamos, se puede hacer, digamos, porque la matriz es, o se puede hacer fácil, digamos, porque la matriz es muy, es de 2×2, digamos. Sí, 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 Ok, tal cual. Tal cual. listo. Nada más. No está, pero está bien la pregunta. Bueno, después, lo que tiene un proceso de Markov, uno dice que los procesos de Markov no tienen memoria, porque vos no sabes lo que pasó antes. O sea, el estado futuro solo depende del estado anterior. Yo, para calcular pi3, tengo que hacer p por pi2. Entonces, solo tengo que saber lo que pasó en el estado anterior. Lo que pasó en quién es pi1 y quién es pi0, en principio no influyen, ¿no?
Si alguien viene y te dice qué pasó ayer, vos sabés lo que va a pasar mañana. Si alguien viene y te dice lo que pasó hoy, vos sabés lo que va a pasar mañana, y así siguiendo. Es como un día a día. Un ejemplo.